Bien, se ha iniciado la grabación entonces del encuentro. Seguramente habrá personas que están todavía ingresando, así que les vamos a dar un momentito, pero mientras yo aprovecho para dar la bienvenida a este grupo tan numeroso de gente de distintos lugares y de distintos ámbitos que convergen hoy aquí en este encuentro para escuchar eh, cosas muy interesantes sobre animales e híbridos en el arte del mundo clásico a la Edad Media. Eh, yo soy María Cristina Balestrini y quiero saludar a todos en nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales. Estamos realmente muy contentos de haber podido organizar este evento, este encuentro, como parte de una serie de actividades que venimos desarrollando desde el año pasado de forma virtual debido a la situación de aislamiento. Esperemos que pronto podamos retomar nuestra actividad habitual, nuestras jornadas internacionales y, por supuesto, que estas vías de comunicación van a quedar abiertas, ¿no?, para dar ocasión de poder reunirnos con gente que muchas veces está alejada y que aprovecha estos espacios para contactarse. También voy a aprovechar para anunciar con mucho entusiasmo la apertura de nuestro canal de YouTube, el canal de SAEMED, y esta charla va a ser el video inaugural de nuestro canal. Así que para nosotros es todo un acontecimiento que se vayan ampliando las vías de comunicación y de contacto, que es una de las finalidades precisamente de la SAEMED, que siempre trató de estrechar lazos con todos los que compartimos un interés por la cultura medieval. No quiero extenderme mucho, simplemente anunciar que este ciclo, que está integrado por 4 charlas, la primera de ellas, que es la de hoy, centrada en la figura del unicornio. Luego tendremos entre los meses de septiembre y de noviembre otras charlas dedicadas a la sirena y la arpía, el dragón, el simio. El ciclo está coordinado por nuestra colega y amiga Nadia Consiglieri, de amplia trayectoria en el campo de la historia de las artes, que nos va a presentar a la disertante del día de hoy, a la doctora Adriana Gallardo Luque, que desde España se ha conectado con nosotros muy amablemente. Voy a cederle la palabra a Nadia y reitero mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes y especialmente de Nadia y de su grupo de trabajo que nos han acercado esta propuesta tan atractiva y tan convocante. Sin más que decir, Nadia, te cedo la palabra para que ya arranquemos entonces con la charla. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, María Cristina, y a la SAEMED también por brindarnos este espacio tan interesante de debate, ¿no?, y de también puesta en común, ¿no?, sobre temas que nos interesan a todos, sobre este mundo apasionante de las imágenes y los objetos medievales. Quisiera también agradecer a las colegas, tanto argentinas como españolas, que se sumaron a esta iniciativa, a Claudia Puebla, a Adriana Gallardo Luque, que es nuestra conferencista del día de hoy, y a Esperanza de los Reyes Aguilar. La verdad que, además de ser amigas y colegas muy queridas, es un privilegio que puedan aportarnos sus conocimientos sobre, bueno, vamos a ver diferentes especies de animales y de híbridos que nos van a permitir hacer como un recorrido muy interesante a través de las imágenes medievales. Bueno, no me voy a extender más y voy a hacer una breve presentación de Adriana.
Adriana es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla, es magíster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid y posgraduada en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es también doctora en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid desde mayo del año 2019, con una tesis doctoral titulada La representación del unicornio en la cultura del occidente cristiano pleno medieval, calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad. Su línea de investigación está centrada en el estudio de los animales en la historia, haciendo especial inciso en la importancia simbólica de los mismos en la cultura de Occidente. Ha participado en diferentes encuentros científicos versados en la historia de los animales, además de contar con varias publicaciones. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Adriana y al público quisiera pedirles que las preguntas que les vayan surgiendo en la medida en que Adriana va desarrollando su charla, por favor, vayan poniéndolas en el chat, que al finalizar Adriana vamos a hacer una selección de esas inquietudes y vamos a preguntarle a ella, ¿sí? Bueno, te dejo la palabra, Adriana. Buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias tanto a Alzheimer, a María Cristina, a Nadia por invitarme. Todo un placer poder estar aquí. Y para poder empezar mi charla sobre unicornio, voy a intentar proyectar esto bien. Si me acuerdo, toda la pantalla. A ver, me comentan. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven? ¿Alguien que me dé? ¿Nadia? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Vale, pues por eso. A ver, es que... Hay que darle unos segundos para que cargue la imagen, generalmente. Vale. Es que había un... Vale. Hay que compartir. Puede ser que... No. Lo tenés abierto, ¿no? El PowerPoint. Sí, el PowerPoint está abierto, pero esto... Espera, voy a intentarlo otra vez. Toda la pantalla. Compartir. Mira, ya lo intenté. Bueno, ya funcionó. A ver. No, aquí no es aquí. Mira, compartir toda la pantalla. ¿Se ve ahora? Creo que funciona mejor con compartir una ventana. En general creo que funciona mejor así para el PowerPoint. Una ventana. ¿Ahora? A ver, todavía. Ahí está cargando. Ahí está cargando. Perfecto, perfecto. ¿Lo ven ahora? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, pues comenzamos. Esta pequeña conferencia sobre el unicornio, que con la intención de conocer su origen y evolución, de la representación del unicornio a lo largo de los siglos medievales, en esta conferencia que quisiera introducir en las fuentes que abordaron al unicornio desde los escritos clásicos de origen greco-romano, paleocristiano y hasta otros de naturaleza budista, en relación con su uso, evolución y significación iconográfica. Asimismo, y aludiendo al título de esta charla, el unicornio, un signo zoomorfo caprichoso, debido a que esta bestia gozaba de una naturaleza polisémica y ambivalente, dentro de un mismo contexto abordaré la cuestión siguiendo 5 bloques diferentes: el unicornio monóceros, la leyenda de la caza del unicornio, el uso del cuerno del unicornio, el unicornio y su relación con Alejandro Magno y, por último, el exemplum del hombre perseguido por el unicornio.
En cuanto a la primera relaciones de fuentes escritas sobre el unicornio, monóceros, quien nos habla de animales de un solo cuerno fue Cestias de Cnido. Este autor estuvo la mayor parte de su vida entre los siglos VI y IV a.C. al servicio del Imperio persa, privilegio que le facilitó el escribir una gran enciclopedia de 23 volúmenes, conocida en su tiempo como Historia. En estos volúmenes se narra la historia y la descripción de los diferentes reinos del Imperio persa hasta su fecha. Fue en la parte dedicada a la historia natural en donde podemos localizar la detallada descripción de animales cuadrúpedos de un solo cuerno que moraban en tierras de la India. Para Cestias eran bestias híbridas con semejanza al burro o al caballo, de cuerpo blanco y cabeza de color púrpura, de ojos azules, los cuales poseían un solo cuerno sobre su cabeza, de más de 1 metro de longitud aproximadamente. Además, para Cestias, los colores del cuerno eran especiales, siendo en la parte inferior y próxima a la cabeza de color blanco, en medio de color negro y sucediendo una franja de color púrpura, terminando este en un punto. En este sentido, tenemos que afirmar que no fue hasta finales de la Edad Media cuando aparece una representación con estas características. Por otro lado, también es una de estas imágenes, la que tenemos del conocido libro de Propiedades de los Animales de Manuel Fis, de un manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Tenemos ya la imagen de intento de realizar ese mismo cuerno. Por otro lado, la otra que tenemos, una imagen de estilo del bestiario medieval, tenemos un unicornio monóceros, es la imagen idílica que se plasmará en la mayoría de los bestiarios escritos en la plena Edad Media. Por otra parte, Aristóteles también situó animales cuadrúpedos de un solo cuerno en la India. Aquí es necesario destacar que para Aristóteles la razón por la que estos animales tenían un solo cuerno se encontraba en las leyes de la naturaleza, apuntando que este animal solípedo posee unos cascos de tamaño desmesurado y la razón de que tenga un solo cuerno en lugar de 2 era sencillamente para compensar el exceso de sus grandes cascos. El ejemplo de la envergadura de las grandes patas de este animal lo podemos ver en esta imagen de un monóceros, un unicornio de un bestiario latino de origen inglés, las cuales recuerdan a las patas del elefante e incluso las del propio rinoceronte en cuanto a su envergadura. Por otro lado, los escritos de otro autor que comenzaron a circular por Occidente fueron los de Tomás de Cantimpré, ya bebiendo también de la filosofía y de los conocimientos totales de Aristóteles. En esta imagen que tenemos de su Liber Natura, de un libro miniano francés de finales del siglo XIII, podemos ver perfectamente también la imagen de un monóceros unicornio perfectamente descrito. Otros autores, como Plinio el Viejo, ya en el siglo I después de Cristo, en su Historia Natural escribió la diferencia ya entre 2 animales, un rinoceronte y lo que él llamó el monocerote. En la siguiente representación tenemos la descripción del rinoceronte de Cestias. Es un rinoceronte que se ha hallado en una villa romana de Casale, una villa tardorromana, que se encuentra en una plaza siciliana en Plaza de Armeniese. Al contrario, en este marfil de origen carolingio encontramos también la representación de tanto de un rinoceronte como el Monoceros moroceroti que ya nos describe Plinio en su Historia Natural. Como vemos, su cuerno nace sobre la nariz y el otro de entre los ojos. La diferencia para Plinio y que posteriormente heredarán otros escritos del rinoceronte y el monóceros. Aquí podemos ver el monóceros del mapa mundi de Hereford. Es un gran mapa que se encuentra en una iglesia de Inglaterra, de Catedral de Hereford. Es increíble, es una pintura sobre el pergamino maravillosa donde se expresa todos los animales del mundo. Aquí encontramos la diferencia entre monócerotes, tiene un gran cuerno
que les nace entre los ojos. Y por el contrario, tenemos al rinoceronte que efectivamente, a pesar de tener cierta similitud con el otro, su cuerno nace desde la nariz. O sea, también ser bastante largo para lo que se suele interpretarse el cuerno del rinoceronte. Asimismo, otros unicornios que también se apuntaron en la India en el siglo XIII, como los del conocido Libro del Millón de Marco Polo, tenemos una gran diferencia, ya que Marco Polo, en su descripción del unicornio de Sumatra, describió a un rinoceronte y bastante bien, o sea, no tenía ninguna duda de que estaba describiendo un rinoceronte. No obstante, la iconografía optó por la imagen del bello equino blanco con un precioso cuerno naciendo entre los ojos, diferenciándose de la brusquedad del rinoceronte. Si entramos en lo que es la leyenda de la caza del unicornio, los antecedentes de la caza, de nuevo podemos encontrarlos en escritos de los clásicos, argumentos como los de Plinio el Viejo, el cual alegaba que el monocerote no podía capturarse vivo. No obstante, la historia simbólica de la caza del unicornio por mediación de una doncella virgen se la debemos al denominado fisiólogo griego, autor anónimo de entre los siglos II y IV, y se cree que natural entre la zona de Alejandría o Siria-Palestina. Hubo un libro de zoología simbólica en donde cada animal tenía su propio significado alegórico, siendo esta fuente, junto con la información de Isidoro de Sevilla, la que aportará en su gran enciclopedia de etimología, la que construye la leyenda de la caza del unicornio gracias a la intervención de una joven virgen. Esta caza simbólica fue narrada por infinitos bestiarios escritos a lo largo de los siglos, sobre todo entre los siglos XI y XIII, siendo una representación muy, muy popular. La cual no solo estuvo en representación de bestiarios, sino que también pasó a piedra, mosaico, tapices, a ilustrar también páginas de salterios, de libros de horas, etc. Asimismo, según el fisiólogo bestiario, la primera fuente del fisiólogo, el unicornio es un animal similar a una cabra, con un solo cuerno, la cual es imposible de atrapar si no es por la mediación del olor de una doncella virgen. Aquí lo podemos ver también, ese acercamiento del unicornio en este fisiólogo carolingio del siglo X. Y muestra también la versión primitiva que dio el fisiólogo sobre la captura, ya que en esta versión la doncella conduce al unicornio al palacio del rey, encontrándose una versión procedente del relato del Mahabharata hindú del siglo III a.C. Por el contrario, la versión más medieval de la representación fue la que encontramos en esta página de un bestiario inglés. Esta narración fue muy importante, ya que su lectura alegórica era muy directa y muy sencilla para la gente del medievo, siendo aquí la doncella, la Virgen María, sin ninguna duda, mientras que el unicornio era asimilado con la figura de Cristo. De este modo, la aparición de los cazadores dando captura al unicornio narraba el sacrificio de Cristo por la humanidad, algo que el anterior del fisiólogo ya no estaba, fue una incorporación. Y en el siglo XIII fue bastante importante relacionado con la infección y el derrame de la sangre, todo ese sacrificio fue muy importante para ellos. Y aquí se veía perfectamente todo eso de una forma natural, bellas, era un sacrificio de un unicornio diferente. Cambia aquí, por ejemplo, tenemos solo a un cazador, sin intervención de una joven virgen, un artesanado de la Catedral de Teruel. Suele ser algo bastante peculiar en la península ibérica, que empezaran a aparecer solo un cazador contra un unicornio. Hay diferentes teorías, etcétera. Se ha querido ver también aquí en el unicornio la representación del Islam contra los caballeros cristianos, etcétera, por eso de que sea algo genuino de la península ibérica, pero no está nada claro. Posible que simplemente sea algo genuino y original en la iconografía peninsular del siglo XIII-XIV, cuando empezó a originarse. No obstante, lo que sí empezó a evolucionar fue con la gestación de la evolución del amor cortés. En el siglo XIII la caza simbólica empezó a tener
otra lectura. Y en esta el unicornio ya deja de ser Cristo, sino ser el hombre enamorado que se rinde ante la dama. En esta imagen de un bestiario de amor, ya no tiene nada que ver con un bestiario cristiano, es un bestiario escrito en lengua romance, este es el bestiario famoso de Richard de Cornubar. El unicornio ha sido cazado por la dama, incluso la intrusión del espejo es parte de ese bestiario de amor, es un truco que la dama le hace al unicornio para que caiga rendido ante ella. En estas cajas maravillosas de mitad del siglo XIV francesas que se realizaban sobre todo para muchas damas de la corte y para sus nupcias, etcétera, un regalo de bodas muy original, podemos ver perfectamente esta caza. Y se encuentran dentro de ese mensaje del amor cortés, de el amado por debajo de su amada. Por eso fueron un regalo bastante importante para ceremonias de matrimonio, previas a una ceremonia de matrimonio, etc. Cuando hablamos del poder del cuerno del unicornio, aquí tenemos las posibles procedencias de la cantidad de cuernos de unicornio que viajaron a lo largo de la Edad Media, que se dieron por cuernos de unicornio. Las virtudes decorativas que poseía el cuerno ya no las mencionó Cestias, afirmando que con el cuerno de unicornio los indios hacían copas para beber con el fin de evitar con ello convulsiones, epilepsias causadas por envenenamiento. Por otro lado, quien más detalla las cualidades y uso del cuerno contra veneno fue el escritor romano del siglo II, Claudio Liano, explicando que quien ha sido envenenado y bebe de una copa de cuerno de unicornio inmediatamente expulsa el veneno de su cuerpo y sana. De este modo, es más que evidente que el fisiólogo griego tomó de estos relatos de su libro para redactar la alegoría del unicornio como purificador de las fuentes. El fisiólogo nos relató cómo el unicornio, Cristo, se acerca a la fuente contaminada por la serpiente, que era Satán, y purifica las aguas con su cuerno, siendo esta narración una evidente alegoría del bautismo. Este paisaje llegó a ser uno de los más populares en la Edad Media, de nuevo por la esquematización y buena comprensión simbólica para la mentalidad del medieval. Como vemos en esta famosísima representación del unicornio del tapiz de la caza del unicornio del Metropolitan de Nueva York, está el unicornio siguiendo esa fase del bestiario de purificar las aguas, a pesar de que el tema central sea la caza, no olvida la importancia que tuvo el unicornio como purificador de las aguas. También se le ve en otras representaciones, como en esta de Secretos de la Historia Natural, también de una muy baja Edad Media, en la que se encuentra con diferentes animales, cada uno en su supuesto medio. Y aquí volvemos, como el unicornio está purificando las aguas, incluso está la serpiente dentro. Está purificando las aguas que acaba de emponzoñar la propia serpiente, que incluso se encuentra ahí, y un dragón que acaba de salir. Un ciclo, cada uno está siguiendo su rol. En cuanto al unicornio y Alejandro Magno, la vida del rey Alejandro de Macedonia nos ha llegado en diferentes narraciones realizadas a lo largo de los siglos, razón por la cual no todas coinciden. Como todos sabemos, el rey Alejandro extendió las fronteras de su reino tomando de Egipto, Persia y gran parte de las lejanas tierras de la India, razón por la que su vida se convirtiera en leyenda y en la imagen del gran conquistador de la antigüedad. Así, la mayoría de las biografías publicadas sobre su vida hacen inciso en las criaturas y seres prodigiosos que el rey encontró en las tierras lejanas de Oriente. Pero fue el escritor del siglo III, Pseudo-Calístenes, en su célebre obra conocida como Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, quien relata el encuentro de Alejandro y sus hombres con una bestia unicornio, bautizada en el relato que vamos a leer a continuación como Odontotirano. Y entonces quemaron con nuestro fuego el bosque. Los reptiles huían ante el fuego. Pateamos con los pies algunos bichos y con nuestras espadas los rematamos. Muchos más se quemaron en el incendio, hasta que en la noche, a la hora sexta, apareció la luna,
Después de haber sufrido tan terrorífico y brutal espanto, nos quedamos admirados de las muy extrañas formas de aquellas criaturas. Y de aquí, de repente, se presentó una fiera mayor que todos los elefantes, cuyo nombre era Odontotirano, que parecía ansioso de embestirnos. Yo corrí, rodeándolo por acá y por allá. Exhortaba a mis valientes compañeros a encender hogueras y mantenerlas con cuidado de que no pereciéramos. Pero aquella fiera, con su furor por herir a los hombres, saltó sobre las hogueras y en aquel ataque al campamento mató 220 hombres en momento, pero otros valientes del grupo consiguieron a fuerza de heridas acabar con la fiera unicornio y a duras penas 1.300 hombres consiguieron arrastrarla fuera de aquel lugar. En este manuscrito del siglo XIII, procedente de algún escritorio de las islas inglesas, ya de una historia de Alejandro, del rey Alejandro en romance francés, ya podemos ver perfectamente cómo se enfrenta no solo a una bestia unicornio, sino a diferentes bestias unicornios. Incluso tienen el cuerno de ellos, de estos unicornios, se quiere incidir tanto en la bestialidad que tiene esa embestida que tiene forma de sierra. Perfectamente en esta imagen, que en otra, ya del siglo XV, también está muy presente esa lucha contra los unicornios, también con un cuerno en forma de sierra, remarcando de nuevo la gran peligrosidad que tenían esas bestias. Y como vemos, no solo es una, son diferentes, hay una gran grandiosidad entre enfrentarte a este tipo de animal tan prodigioso y tan imposible de cazar debido a su gran defensa natural. Pero por otro lado, en otras versiones escritas también en medievo sobre la vida de Alejandro, se tomó como base para crear a Bucéfalo un unicornio. La imaginación no sabemos cómo llegó, porque evidentemente en los textos antiguos nunca se mencionó. Bucéfalo puede venir de búfalo, pero un búfalo, como todos sabemos, tiene 2 cuernos, pero la imaginación medieval llegó a crear que Bucéfalo era un unicornio. No sé, aquí perfectamente, como el rey Alejandro intenta montarse en su caballo Bucéfalo. En otras, como en esta, en la que vemos a un bucéfalo encerrado, también claramente como un unicornio. Es muy curioso aquí porque puede ser que una teoría bastante posible es que comenzara a representar como un unicornio en el siglo XII, en la primera representación que yo he localizado como un bucéfalo como unicornio, italiana, que este es una historia de Alejandro Magno de origen inglés, pero la primera que se conoce es italiana. Aquí vemos como el bucéfalo está encerrado en una celda y tiene diferentes huesos. Esos huesos son de los enemigos de Filipo II, porque bucéfalo era un caballo, en este caso un unicornio tan feroz, tanto que lo tenían que tener encerrado. Y Felipe lo que hizo fue alimentarlo de los cadáveres de sus enemigos, hasta que Alejandro ya consiguió domarlo y es el único que dejaba que se montara en él. También aquí tenemos otra imagen curiosa, a pesar de que Bucéfalo era un unicornio, en esta miniatura de un Alejandro romanceado de finales del siglo XV también se está enfrentando contra los unicornios de la India. No hay diferencia, no hay ningún problema. O sea, es otro tipo de unicornio, está claro. No hay esa discriminación. Aquí, por otro lado, vemos al funeral de Bucéfalo unicornio en el mismo manuscrito de finales del siglo XV. Y es muy curioso porque aquí lo vemos el funeral de Bucéfalo unicornio fue muy importante. Como ya sabemos, a la muerte de Bucéfalo se levantó la ciudad de Bucefalia, en donde se quedó allí su cadáver, y aquí vemos perfectamente cómo están lamentándose por la muerte del animal
y cómo se ha levantado una ciudad en su honor. Por otro lado, tenemos al unicornio como símbolo de la muerte. Esta última significación que he añadido en esta conferencia se aleja evidentemente bastante del concepto del unicornio Cristo, de un unicornio bucéfalo, en la que probablemente fueron las más conocidas durante la Europa medieval, por lo menos también en nuestro contexto también es la más conocida en la actualidad. Pero el origen del unicornio como símbolo de la muerte lo encontramos en las versiones cristianizadas de la vida de Buda, posiblemente del escrito de Lalita Vistara, del siglo IV después de Cristo, pero no está muy seguro si esa fue la cristianización, si realmente viene de ese libro o viene de otro. Los filólogos no están todavía muy convencidos. La narración se conoció en Occidente como historia de Barlán y Josafat, y dentro de las mismas encontramos distintas historias ejemplarizantes o exempla, con un fin totalmente adoctrinante, localizándose el unicornio en el ejemplo conocido como el hombre perseguido por el unicornio. Aquí mismo en esta imagen tenemos a lo que sería Barlán y Josafat, y como vemos, Barlán sería profesor y Josafat sería el alumno, que es Buda. Y lo está intentando simplemente llegar a la sabiduría, a la iluminación. En este caso sería cristianizando al joven Josafat, que no estaba dentro del cristianismo, a través de estas historias. Aquí vemos perfectamente que la historia que se muestra es la del hombre perseguido por el unicornio. Esta historia ejemplarizante muestra a un hombre desprevenido caminando por el bosque, donde de repente se topa con un unicornio, el cual comienza a huir. Aquí en esta representación del siglo XIV, que se encuentra dentro de, era antes un palacio, ahora se ha trasplantado a un museo, en una pequeña ciudad cerca de Siena. No se encuentra la persecución, pero está esquematizado. Aquí en la de atrás sí se puede ver un poco la persecución y no, porque está ya el señor ya en la copa del árbol. Bueno, un hombre se encuentra prevenido por el bosque y se sube, o sea, de repente se encuentra el unicornio y se sube a un árbol. De repente el unicornio al que se sube al árbol lo espera. O sea, no tiene ninguna inconveniente en esperar al hombre que acaba de subir al árbol. No obstante, el señor comienza a tomar de los frutos, no le importa estar allí esperando porque piensa que el unicornio al final terminará por marcharse. Pero bueno, lo que no sabe este pobre señor, mientras está tomando los frutos del árbol, en algunas ocasiones es simplemente miel, otras son frutas, cerezas, manzanas, etcétera, que tiene este árbol donde él se ha subido. Está siendo roído por dos mures, dos ratones, uno blanco y otro negro. Y que junto a ese árbol que está cada día, bueno, cada paso del tiempo más y más carcomido, hay un dragón. En esta leyenda, el unicornio es el evidente, es la imagen de la muerte, la que nos persigue a todos hasta el último día, la cual nunca podemos escapar y nunca va a estar cansada de esperarnos. De modo, este exemplum era una advertencia dirigida directamente a los pecadores, siendo el hombre la imagen de estos hombres pecadores distraídos. En lugar de preocuparse por su alma, se la dedican a tomar los frutos, los manjares de la vida y no estar en purificar su alma. Así también el árbol es el reflejo de la vida, que está en continuo desgaste. De ahí los ratones, uno blanco en señal del día y otro negro en señal de la noche, siendo por su parte el dragón la imagen de la entrada a los infiernos. Simplemente es la imagen de la muerte, de la entrada al infierno. Obviamente este mensaje es un mensaje totalmente opuesto a un carpe diem, un tópico grecorromano. Esta representación fue totalmente extendida, ya que este exemplum fue copiado y recopiado desde Santiago de la Voragine a muchos predicadores y en lengua romance, en castellano, en catalán,
muchas, de Vicente de Vitri, en Inglaterra, por muchos. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen dentro de un salterio de Barberín, ya que el texto de donde primero empezó a traducirse fue en la Constantinopla del siglo IX y X. Aquí tenemos este ejemplo, se ve perfectamente cómo el hombre está persiguiendo, las escenas del hombre persiguiéndolo por un unicornio y cómo ya está montado en la copa del árbol. Y también tenemos unos grandes paralelismos con el arte grecorromano, ya que en esta entrada a los infiernos no solo se encuentra un dragón, sino que se encuentra Hades junto al dragón. En cambio, en la Catedral de Parma tenemos una representación que se encuentra en su baptisterio de mitad del siglo XIII y en esta, paradójicamente, se ha eliminado el unicornio, a pesar de que sabemos que se conocía perfectamente porque hay otras imágenes y escritos también sobre este ejemplo. Se ha eliminado el unicornio, pero en su lugar podemos ver a 2 hombres sobre cuadrigas persiguiendo al hombre pecador. Entonces, el nuevo elemento de claro origen grecorromano, de nuevo, demostrar esa influencia y esa lucha entre lo nuevo y el amor por los elementos en la antigüedad. En esta pilastra que se encontraba en el altar de la Catedral de Ferrara, por un lado, encontramos perfectamente al unicornio, como ha sido perseguido. Incluso aquí se detalla perfectamente el cuerno, que se podría identificar ya con el cuerno de narval, que se empezó también a comercializar, sobre todo a partir del siglo XII, en esta zona, porque también por esta zona se habían comercializado antes sobre todo los cuernos de rinoceronte, pero también ya empezaron a extenderse mucho los de el monóceros, que es el cetáceo narval, que es esa gran orca que tiene este cuerno de forma ondulada, ya se percibe aquí perfectamente. Y en otras imágenes vemos ya una evolución estilística, como en esta de un salterio producido en los Países Bajos en la mitad del siglo XIV. En esta podemos observar cómo el hombre pecador es claramente un rey, posiblemente la intención de hacer una crítica hacia los hombres llenos de riquezas, del lujo. Y por otro, también tenemos que observar que en este caso la boca del dragón, en alusión, es la puerta del infierno, y de ella ya no sale un pequeño Hades como salía en la iconografía bizantina, sino un demonio, un híbrido entre sátiro con 2 cuernos, perfectamente ya como establecido como un demonio en la iconografía medieval. Y por último, la representación de este unicornio evidentemente está invistiendo con su cuerno el tronco del árbol. Puede ser tanto alusivo a la persecución previa que ha tenido de este hombre, como al mismo tiempo creo que también puede ser una alusión a la imposibilidad de este hombre de escapar de la muerte. Sí o sí, el unicornio lo puede atrapar. En definitiva, como acabamos de comprobar a lo largo de esta charla, la ilusión por la manifestación de este animal de un solo cuerno vemos que es deudora de las culturas precedentes a la cultura de Occidente medieval. No obstante, en mi opinión, esta supo dotarlo de una presencia y personalidad propia a lo largo de los siglos y a lo largo de las diferentes localizaciones geográficas en las que este animal se imaginó. Y para mí, la importancia que tuvo, o sea, la gran presencia que tuvo el unicornio, nunca tuvo más presencia como en la Edad Media. Nunca la ha tenido, a pesar de que hoy estamos llenos de unicornios, están cargados de ningún significado. La Edad Media, a pesar de ser un animal totalmente polisémico, todo tenía una razón. El unicornio siempre estuvo muy presente y tenía, o sea, todo el mundo conocía todo el mundo. A ver, no tenían que ser letrados, sino letrados. Simplemente es que un unicornio en alusión a Cristo, el unicornio en alusión a la muerte, tenía una gran diferencia en dónde se ubicaba y cómo se ubicaba. Pero para todos tenía ese significado. Para mí esa fue la gran importancia que tuvo el unicornio, sobre todo en referencia con la antigüedad. La antigüedad simplemente se dedicó a documentarlo y, en mi opinión, la Edad Media se dedicó a darle gran fuerza. Y nada más.
Por mi parte, ya hemos terminado. Muchas gracias por prestarme la atención. Bueno, muchas gracias, Adriana. Hermosa tu conferencia. No sé si querés dejar de compartir. Un momento, vale, ya. Perfecto. Bueno, te decía muchas felicitaciones, muy interesante todo tu recorrido. Acá están poniendo en el chat el público, te están felicitando, muchísimas gracias, muy hermosa charla. Así que bueno, lo hago extensivo también a mi opinión, hermosa ponencia, muchísimas gracias. Y justamente, bueno, esto también desde mi punto de vista, me llamó la atención este diálogo del unicornio con el dragón, ¿no? Que aparece como en varias iconografías que mencionaste, en varios manuscritos, pero que justamente refleja muy bien esto de cómo vos titulaste tu conferencia, ¿no? De esta idea de un signo, un símbolo caprichoso, ¿no? Porque según los contextos, ¿no? En donde incluso esas duplas animalísticas se lean, ¿no? Los significados variaban enormemente, ¿no? Sí. Yo tomé nota me llamó mucho la atención del libro de los secretos de la historia natural, en donde aparece el unicornio purificando las aguas, y vos mencionaste, ¿no? La serpiente en el agua que la está contaminando, y el dragón arriba, ¿no? Como un continuo ciclo, incluso. Como un continuo ciclo que marca como opuestos, ¿no? Sí. Pero que al mismo tiempo esos opuestos se asimilan en estos últimos ejemplos del unicornio vinculado a la idea de la muerte, ¿no? En donde, digamos, el unicornio termina siendo un ser tan nocivo, se lo muestra tan salvaje, como en cierta manera el mismo dragón, ¿no? Efectivamente. Sí, porque o sea, se ve muy bien de ser una bestia que es terrible. Claro. También ese enfrentamiento con Alejandro, es una bestia que le dio luego, se puede decir que se contaba en las epopeyas, porque era una bestia tan peligrosa que eso daba prestigio luego el poder combatirla. Claro. Pues es la ambivalencia de ser Cristo a ser una bestia realmente terrible, porque tiene incluso una sierra, como una sierra. Claro. Esa ambivalencia que tiene, esa capacidad en uno solo. Y además en el caso del bucéfalo de Alejandro, cómo Alejandro lo domesticó, ¿no? Es decir, cómo domesticó ese salvajismo. Y vuelve a lo mismo, lo empoderaba. Claro. Si él doma al unicornio, ya bucéfalo se cuenta que era bastante salvaje, pues un unicornio, bucéfalo ahora es un unicornio. Claro. Es una bestia salvaje que solo puedo yo montarla. Algo que evidentemente evolucionado por algo. Porque claro. ya no era solo... También se encuentra algunas representaciones de bucéfalo con 3 cuernos incluso. Pero se detuvo ya tanto en altura al unicornio que se convirtió en un unicornio. No era cuestión de cuernos, sino que el unicornio ya era una bestia muy poderosa. Era suficientemente poderosa como para ser bucéfalo, y que Alejandro era el único que podía domarlo y montarlo. Y eso empoderaba, ¿no? La figura de Alejandro. Claro. Exactamente. Enriquecía, y la brutalidad de bucéfalo, de ese mito de bucéfalo, también ayudó a que fuese un unicornio. Una bestia tan salvaje y... Sí. Qué genial. Yo noté una pregunta del público. Agustina preguntaba un poco más sobre la cuestión de la representación del unicornio en los tapices, ¿no? En esta materialidad tan particular. En el caso de Agustina no entendía un poco el contexto de representación, ¿no? del unicornio. Ella preguntaba si se representaba una leyenda porque los unicornios no existían. En realidad esto hay que leerlo, esto lo explico yo, ¿no? En el contexto también de escenas de casa, ¿no? Y cómo los tapices y los usos también nobiliarios, ¿no? De los tapices como objetos, ¿no? Que se usaban cotidianamente, evocaban también a la caza, ¿no? De animales como una suerte también de deporte, ¿no? Pero también de signo de jerarquía social, ¿no? De estos sectores. Pero a ver si vos querés profundizar en esa cuestión.
Bueno, justo ese tapiz se le ha bautizado como la caza del unicornio porque se representa las diferentes fases de que cuenta el fisiólogo. Se encuentra su caza, pero también, por supuesto, su caza alegórica, en la que la doncella es la que lo atrae con su olor. Y las hipótesis más, no solo por el contexto de caza, sino, o sea, una de las hipótesis que convence más, porque al 100% no se sabe, porque los tapices estuvieron perdidos, etcétera, no hay documentación, pero el tapiz se hizo para los comensales de la Reina María y Francisco de Francia. Entonces, la alusión a su virginidad, etcétera, con el unicornio también era bastante importante. O una escena de caza, por supuesto, en un contexto cortés, siempre gusta, etcétera, pero era muy importante la reivindicación también de esa alusión de las damas de la corte, del contexto virginal. O sea, tampoco pierden, a pesar de que se centra mucho en la caza del unicornio, no pierden de vista el poder purificador del cuerno allí en la fuente. Pero es posible, o sea, el tema central es también esa capacidad de ella, en este caso sería Reina, de atraer al unicornio. O sea, es el motivo de ese regalo. Ahora, la caza, por supuesto, es que la caza es muy importante, es la caza del unicornio. La caza es por motivo, o sea, pues por el olor de la doncella. Y entra tanto como en un contexto cristiano como en que ya hemos hablado del amor cortés. El unicornio como el rey enamorado en este caso, como el caballero enamorado rendido ante ella, ante su futura esposa. Entonces es un juego, al mismo tiempo es un juego de caza, por eso también me gustaba mucho entre las cortes, juego de caza, pero luego ese híbrido con el amor cortés, era un poco de todo, por eso era tanto del gusto. Es como que también se van entrelazando, ¿no? Efectivamente, se va entrelazando ese gusto por la caza, pero ahí al mismo tiempo están contando el relato del caballero rendido ante la dama virginal, etc. Entonces era un motivo perfecto para, claro. Para un matrimonio. Y en el caso de los unicornios, de los tapices de la dama y el unicornio que están incluidos, ahí también no habría que pensar un poco también como una suerte de escenas de amor cortés, o ¿cómo lo leerías? Sí, de esos tapices, al igual que los otros, son también de finales del siglo XV, incluso principios del XVI, también de origen flamenco. El tema es que como también estuvieron perdidos, con documentación pues no se tiene, nada, podemos decir, y hay diferentes hipótesis. Para mí, en cuanto a eso, es que el unicornio es una figura heráldica. Obviamente casa muy bien con todo lo de la dama, con todo el juego que hace la dama, de los placeres, de los sentidos, pero para mí, junto con su león, es una figura heráldica. Sí, o sea, porque ambos siempre flanquean. Hace juego con ella, soy la que está con el espejo también, como en una supuesta caza, pero sin hacerla, pero sigue siendo una figura heráldica, que está siempre, tanto el león como el unicornio, con la dama. Que además portan, ¿no? Los banderines heráldicos y otros atributos. Sí, portan los banderines de la familia Levis con las medialunas y son puramente elementos heráldicos. Pero que realmente, como no se sabe el origen, son solo hipótesis, también es complicado. Sí, el tema de la documentación muchas veces en el caso de las piezas es todo un problema, ¿no? Sí. Acá en otra pregunta el público te preguntan si dentro de tu investigación has encontrado textos místicos sobre el unicornio. Muchísimos, sí. Muchísimos. Ahora también, mi pregunta sería, ¿qué tipo de mística? Porque sobre el unicornio se ha escrito mucho y en cuanto a, pues no sé, escritores del siglo XII, XIII, XIV, obviamente la mayoría monjes, etcétera, preguntaban de todos con forma de unicornio, o sea, estaba siempre ahí. Lo utilizaban, ya hemos dicho, en el Exemplum ese es muy conocido, pero no solo ese lo transformaron. Cada uno se lo
lo transformaba para su contexto, lo cambiaba, pero sí, se escribía mucho sobre, luego eso sobre la verdad del unicornio, era diferente, o sea, cada uno tenía, porque era la gracia, en cuanto a los místicos tenía también ese conocimiento de que era ambivalente, de que tanto podía significar Cristo, simplemente la pureza, como también una bestia terrible. Claro. Y se le debate como una cosa, o sea, como una característica y como otra, pero sí hay bastantes y diferentes. O sea, es raro que lo olviden. Y en textos de sermones, etcétera, hablar del unicornio es súper común. Incluso hay un libro de sermones pequeñito que está, no me acuerdo, en una biblioteca de Estados Unidos, que hay bocetos con un unicornio, maravilloso porque son totalmente marginales del siglo XV, pero marginales en sucio. O sea, hay bocetos en sucio de que se estaba como pensando sobre el unicornio y se escriben garabatos de unicornio. Se conserva perfectamente como lo tenían presente. Y una imagen súper presente. Sí, evidentemente ellos lo debatían, incluso hasta yo creo que esa ambivalencia les daba a veces que pensar. Y el cuerno, que realmente se usaba, se comercializaba mucho, ya fuese por a veces simplemente suntuosidad, pero otras veces se limaba y perfectamente eso lo bebían, no había problema. Eso también les daba que pensar, creían en ese poder que tenía el unicornio. Y claro, ese poder del unicornio venía porque tenía relación con Cristo, y no era de otra forma. Ese poder de sanarte venía simplemente por eso. Y sí, se escribe y se tiene presente, sobre todo es que se tiene presente. O sea, digo, esos pequeños garabatos que hay de un unicornio, de alguien escribiendo algo y hacer un pequeño garabato del unicornio, dice muchas cosas para mí, por lo menos. Qué interesante, qué interesante. Y además esto que comentás de los comercialización o circulación de falsos cuernos de unicornio, ¿no? Que incluso trasciende la Edad Media, ¿no? Porque también encontramos estos cuernos, ¿no? De narval o que se creían de unicornio en gabinetes de curiosidades posteriores, ¿no? De siglos posteriores, estudiolos y demás. Sí, ¿no? Pero por el siglo XVII dejaron de hacerse. De hecho, se escribió un libro, eso sería para nosotros como la falsedad del unicornio o algo así, como ya se descubre como larva, etcétera. Y los gabinetes de curiosidades, sobre todo, era como, ya venían de largo, o sea, venían de Felipe II, de muchos de sus tíos, que tenía también muchos. O sea, ya era como algo totalmente suntuoso. Tú tenías que tener un diente de narval, tu gabinete de curiosidades, aunque sabemos que no era ya nada, o sea, ya no era un antídoto, pero tenías que tenerlo. Ya el comercio ya dejó de cesar. Ahora, por supuesto. Claro, fue cesando. El tema suntuoso, igual que se sigue comercializando el marfil, comercializando los cuernos de rinoceronte. En Vietnam se cree que curan el cáncer. Hay gente que sigue quitando los cuernos, etcétera. Sí, salió hace no mucho, unos años, esa noticia que todavía los curan porque creen que curan el cáncer, así, en abstracto. Y sí, pero yo creo que también sigue siendo un poco estatus. Hay gente el que crea ya que sirva como curativo, pero para mí, incluso también ya en la Edad Media era un poco estatus. O sea, nadie podía tener un cuerno de unicornio, a no ser que fueses, no sé, un Medici, esa gente. Claro, un personaje muy encumbrado. Ha documentado y cuesta, pues como hoy costaría, a lo mejor €1.000.000, pues puede costar. Era una bestialidad. Un hiperobjeto de lujo, sí, ¿no? Y exótico, sobre todo. Sobre todo, porque es como es un cuerno en un corno, ¿no? Y claro. Que daba mucho caché y estatus a quien lo tenía, está claro.
Totalmente. Acá en el chat, Claudia Puebla nos dice, ¿no? Comenta, pensaba en las diferentes miradas, vinculaciones del unicornio a lo largo del tiempo y me pregunto cuál o cuáles de esas asociaciones llega al siglo XIV o XV. Por ejemplo, pensaba mientras veía el Jardín de las Delicias del Bosco o los triunfos de Piero de la Francesca que hizo para el señor de Urbino. ¿Qué lectura se puede pensar que prevaleció? A finales de la Edad Media, pues aquí precisamente la que es la de purificador. Esa es la que más se suele repetir en el siglo XV, pero también se le ve mucho en un contexto natural, cuando empieza esa representación por lo natural, y el unicornio siempre saldrá cerca de las aguas, siempre ya sea representaciones saliendo de las arcas, en Jardín del Edén, siempre se le intenta estar próximo además al ciervo, también un animal muy cristológico, están siempre cerca del agua, del manantial. Se le relaciona con ese sentido de pureza. Cuando ese contexto, de hecho, la representación de la caza en el siglo XV empezó a perder muchísima fuerza. Ya en el siglo XVI ya solo se le asocia a emblema de la castidad. Pero la caza ya no tiene ese mismo valor, la representación de la caza. Se usaba cada vez menos, usaba mucho eso como doncellas virginales, sí, era por supuesto un emblema, pero la caza perdió bastante. Ya no tiene nada que ver ese momento del siglo XIII de los bestiarios cristianos, en lo de una representación de una caza en cada bestiario, en el salterio, también los salterios de las damas, pequeños libros de horas, etcétera. Ya pierde su fuerza y en las grandes representaciones, en el sentido de también más para el pueblo, siempre se lo representa cerca del agua. Claro, y siempre, digamos, especialmente como en estas representaciones más tardías, blanco, ¿no? Para mí eso también por ahí posiblemente tenga que ver en una vinculación clara con la idea del cordero, ¿no? Con la idea de la pureza, ¿no? El blanco como un animal cristológico de por sí, ¿no? En la Edad Media, a lo largo de la Edad Media, como he visto, se le representa de todos los colores, incluso todas las sí, formas. eso te quería preguntar, ¿cuándo se da ese cambio, ¿no? Al prototipo? Total, tampoco se puede decir, porque en el siglo XIV yo también lo he visto blanco, pero en el siglo XV ya es blanco, básicamente. En el XV ya es blanco. blanco. Ya empiezas y sobre todo es ideal por y sobre todo ya empieza a ser un caballo. Claro, porque antes nunca el cuerpo fue un caballo, ya suele equino. ser casi totalmente equido. A veces se le pone un poco de híbrido con caprino, pero ya lo del ideal del caballo, por el tema de hacerlo precioso, en la Edad Media lo hemos visto que a veces no tiene nada de bello, pero absolutamente nada. Es una bestia híbrida, da igual también el color, etcétera. Y tampoco se le alude, es cierto que en cuanto a lo de símbolo de cristológico, también se le ha visto en la representación de la leyenda del hombre perseguido por el unicornio como blanco. De hecho, bastante, decir que esto es lógico porque es muy caprino y es blanco, y es el símbolo de la muerte. Tampoco se le asocia. Claro, es muy ambiguo. Muy ambiguo, pero apartando evidentemente su simbología de la muerte, ya en este idealismo de solo purificador de aguas, de un animal apacible, cerca de una doncella, suele ser blanco. Sobre todo, yo creo que a mitad del siglo XV ya es cuando solo será casi siempre blanco. Es muy raro verlo de otro color, muy raro. Claro. Yo creo como que ese eje conceptual, ¿no? del unicornio blanco ya con cuerpo de equino es el que pervivió, ¿no? En siglos posteriores, porque incluso en pinturas, por ejemplo, pienso en pinturas incluso simbolistas de Gustave Moreau del siglo XIX, aparece el unicornio blanco. Con cuerpo de caballo estilizado, ¿no? Con un cuerno también de tipo helicoidal. Es como que tuvo mucha pervivencia, ¿no? Tuvo mucha pervivencia, pero también creo que fue en este caso era un capricho de los medievales, no de él, porque evidentemente este unicornio existe porque nosotros existimos, ellos existieron, es medieval, por eso existió. Como he dicho, Marco Polo describió a un rinoceronte, pero la iconografía medieval no representó a un rinoceronte, representó a un caballo precioso con un cuerno. Fue más nuestro capricho de tener ese animal.
lo que hacía, en este caso, el capricho de ellos, ¿vale? Pero el capricho del occidente, de tener ese bello animal que ellos no veían, porque estaba claro que era un unicornio el que descubrió a finales del siglo XIII Marco Polo, perdón, un rinoceronte. Y nosotros aquí hicimos un bello ejido grande, maravilloso, con un gran cuerno, que daba ganas de Y que abrazarlo en además lugar de ahora, alejarse de él, como dijo Marco Polo. y ahora es multicolor, ¿no? En las representaciones contemporáneas del unicornio que tanto no se han comercializado, es Yo vinculado al ahí arco no iris. entro. ¿No? Hoy ya, ya sabemos, es otra cosa. Ya Es otra cosa totalmente es una diferente. prostitución. Eso ya no. Sí, ha Sí, pero derivado con en... todo suele ser blanco. Suele ser blanco. Claro, esto ha Suele ser pervivido. blanco, porque, y también lo del ideal de regalarle un unicornio a una niña, también sí, suele ser femenino. Claro. No suele ser, tú no ves a una niña, le regalas un unicornio, a un niño un dragoncito. Suele ser también muy femenino. Eso sí podemos decir que se ha heredado, pero ya, obviamente, un unicornio hoy día, una explosión. Claro, claro. Sí, en esos arquetipos también sobre el género, ¿no? Sí, Digamos, eso también lo han tomado ahí. cómo estas figuras simbólicas, ¿no? Que se entretejen ya en la Edad Media, han pervivido, ¿no? Y han servido también como para encasillar ciertos prototipos culturales, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Y esto también, como para rescatar esto que decías, ¿no? De que se pensaba, o sea, era un ser que se pensaba que existía, ¿no? Y que había que ponerle una imagen, en muchos casos, haciendo uso de animales que sí se conocían, ¿no? Como la cabra, mencionaste las patas de elefante también en un caso, el caballo, ¿no? Sí, Es decir, efectivamente, a pesar de tampoco conocer muy bien las patas de elefante, como sabes perfectamente, claro, también, un animal también lejano. intentaban asimilar un poco lo que ellos conocían, a otras iconografías, etcétera. Y sí, hablaban de una pata grotesca, pero esa pata grotesca también fue la misma que evolucionó la de un caballo. O sea, ese incluso intento natural que querían hacer en el bestiario del siglo XII, ya en el siglo XV no existía. Ya había esa idealización Claro. por el unicornio, que allí existe, aquí no, y claro, como está allí, lo representamos como nosotros queremos que sea el unicornio. Claro, y hacemos una figura estéticamente preciosa. acorde, ¿no? Atractiva, ¿no? También. Sí. Genial. Bueno, acá te siguen, dice, hasta Lisa Simpson sueña con unicornios. Sí. No, trayéndolo a lo contemporáneo también. Bueno, te siguen felicitando muchísimo y bueno, nada, nuevamente agradecerte, hemos aprendido muchísimo. Se nota que, bueno, es tu ámbito de investigación, que sos una sabia en esto, y bueno, te queremos agradecer muchísimo, ha sido muy fructífera tu conferencia, y bueno, invitamos al público a que sigan asistiendo a las próximas, ¿sí? La próxima es la de Claudia Puebla, a fines de septiembre, sobre un mundo ya más maléfico de arpías y sirenas. Así que, bueno, damos por finalizada la actividad de hoy y, bueno, nos vemos muy pronto. Bien, yo quiero también felicitar a Adriana por su charla, fue muy interesante, seguramente han quedado muchas preguntas por hacer. Espero que haya oportunidad de seguir teniendo intercambios sobre este tema tan interesante. Y bueno, y desde ya agradezco a todos, bueno, en primer lugar a Adriana, a Nadia y a su grupo que nos han hecho la propuesta de estas charlas, de este ciclo de charlas, y a todos los que se han interesado y se han sumado hoy entonces a este encuentro. Ojalá que nos reencontremos en los que siguen, en que seguirán entonces los híbridos y los animales desfilando, y tendremos también por allí en el mes de octubre una charla sobre medievalismo y proyecciones contemporáneas, que forma parte también de esta iniciativa de SAEMED
de abrir espacios de reflexión y para que quienes investigan estos temas puedan darlos a conocer y divulgarlos. Reitero mi agradecimiento, mi alegría por este encuentro y los esperamos también en el canal de YouTube. Entonces, hasta la próxima. Creo que ya podemos ir cerrando y terminando nuestra grabación por hoy. Los despido a todos con un saludo muy afectuoso y esperando el reencuentro.